Los objetivos educacionales es que conozcan los mecanismos fisiopatológicos básicos del proceso febril, que reconozcan los criterios clínicos y el abordaje del síndrome mononucleósico, así como su manejo inicial, y que reconozcan los criterios clínicos y abordaje del síndrome retroviral agudo, su manejo inicial, profilaxis pre y post-exposición. ¿Qué es lo que hay que entender básicamente de todo esto? Lo principal que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando hablamos del síndrome mononucleósico es las características clínicas que presenta este síndrome, ¿no? Entonces, desde ya podemos diferenciar dos cosas, y que lo tengan bien claro. La enfermedad mononucleósica, que es producida por el virus de Epstein-Barr, y el síndrome mononucleósico, que es producido por cualquier otro que no sea Epstein-Barr. Eso es lo primero que hay que tener en consideración, ¿ya? O sea, si ustedes ven un paciente con síndrome mononucleósico y finalmente aíslan el virus de Epstein-Barr, eso es una enfermedad mononucleósica. Pero si ven un síndrome mononucleósico y aíslan, por ejemplo, citomegalovirus, toxoplasma, entonces está catalogado solamente como síndrome, ¿no? Porque, o sea, enfermedad califica a la presencia del agente etiológico en el caso de la mononucleosis, del síndrome mononucleósico. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque en la literatura médica, ¿no? Y en los últimos años básicamente, ¿no? Antes no era tan frecuente, en la literatura médica van a encontrar síndrome mononucleosis like, lo ponen así, síndrome mononucleosis like. O sea, por ejemplo, cuando hablaban de COVID, dicen el COVID comienza como un síndrome de mononucleosis like. Cuando hablan de dengue, este comienza como un síndrome de mononucleosis like. Cuando se habla de VIH, se habla como un síndrome de mononucleosis like. Entonces, ¿qué sucede? O sea, se ha utilizado el término, se ha utilizado por lo común que era la mononucleosis infecciosa y ha quedado de esa manera estampado. Pero lo que hay que tener realmente en cuenta es que cuando nosotros vemos un cuadro tipo mononucleosis, estamos acudiendo a observar un proceso infeccioso, principalmente de tipo viral, que se está iniciando en un paciente. Entonces, eso es lo que hay que rescatar cuando uno habla y le dicen que eso es como un mononucleosis, es como una mononucleosis infecciosa. Entonces hay que rescatar esa situación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero antes que nada, vamos a tener que también, nuevamente, vamos a pintar la cancha, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de sepsis, por ejemplo, y ustedes ya saben, son expertos en sepsis, porque ya viene el examen de sepsis el día miércoles, ¿no? ¿Cuál es la definición de sepsis? Enfermedad infecciosa que no responde a... No. Definición de sepsis. Están estudiando, ¿no? Con razón que son las notas tan bonitas en este grupo, ¿no? A ver. Sepsis. Los criterios de SIRS más infección. Eso es sepsis. ¿Cuáles son los criterios de SIRS? Temperatura. A ver, dime. Primero tenemos la temperatura, que puede ser o más de 38 o menos de 36. O menos de 36. Dilo fuerte para que te Ya ves, escuchen. una temperatura de más de 38 o menos de 36. Ya, ¿qué más? Frecuencia respiratoria mayor de 30. ¿Está bien? ¿Ah? Mayor a 20. Mayor o igual a 20. A ver, ya. Ok, ¿qué más? La presión. ¿Qué presión? ¿Qué presión arterial? ¿Cuál? Ya, ok. ¿Puedo seguir? O sea, sí, se están confundiendo y como se confunde, entonces por ahí ya sé por dónde ir preguntando, ¿no? ¿Puedo? Ok. Bueno, ya. ¿No? Entonces, el tema es de que tienen que estudiar, ¿no? Y por eso tienen que estudiar semana a semana, porque las cosas se van juntando una tras otra. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Ok. La temperatura corporal
vamos a ver, está controlada desde el hipotálamo, ¿no? Las señales de control provienen de nervios periféricos y de la temperatura de la sangre de la región circundante al hipotálamo, ¿no? Para una persona de 18 a 40 años, y acá estamos en lo claro, la media de temperatura oral es 36.8. Media de temperatura corporal es 36.8. Y el rango va de más menos 36, perdón, más menos 0.4. Eso quiere decir que si la persona tiene 37.2, ¿está con fiebre, sí o no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es Valeria? ¿La que dijo no? ¿Quién dijo no? Ya, tú no eres Valeria. Hay que, o sea, a la persona que le pregunto, por favor. ¿Ya? Ok. Bueno, ya que tú le preguntas, 36.2. ¿Es fiebre, sí o no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo te llamas? Estamos diciendo que no, que responde a la persona que se le pregunta. 36.2. ¿Es fiebre, sí o no? ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Estaba febril? ¿Cuál es la temperatura normal? 36.2. ¿Y el rango cuánto? Ya, entonces menos 0, ¿cuánto sale? 36.4. Y si te digo que tiene 36.2, ¿es normal o no es normal? Comenzando por ahí. No es normal. Entonces, ¿qué está? ¿Con? ¿Ah? ¿Ah? Fiebre. ¿Están de acuerdo? No, doctor. ¿Qué cosa es? No, posible hipotermia. Porque está Hipotermia. Leve hipotermia. Hipotermia. Si es leve, ¿cuál es severa? Si es leve, ¿cuál es severa? ¿Quién te lo ha dicho? Como siempre digo, acostúmbrense a lo que dice la definición. Ponerle adjetivos a la definición los va a llevar a equivocarse. ¿No? Si la definición dice que va de 36.8 más 0.4 y menos 0.4, quiere decir que 36.2 está por debajo de 36.4, por lo tanto 36.2 es hipotermia. Nadie ha dicho si es leve, moderada o severa, solamente es hipotermia. Y si tiene 36.8 y la temperatura va a 37.2 y está en el rango, es normal. Por encima de 37.2 es febrícula o fiebre, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué es importante eso? Siempre les digo a todos, no es tan importante saber si tiene fiebre, sino para mí es más importante saber si tiene hipotermia, como luego lo vamos a entender. Dice, la variación normal en una persona es 0.5 grados centígrados con una temperatura mínima a las 6 de la mañana y una máxima a las 16 horas. Eso es por la actividad física que la persona hace. Cuando uno se levanta, entonces prácticamente no ha estado haciendo mucha actividad y su metabolismo baja y tiene una temperatura baja, ¿no? Luego, a medida que va trabajando, haciendo actividades, hacia la media tarde probablemente ya uno tiene una actividad intensa y la temperatura aumenta y eso está dentro de los rangos normales de cualquier individuo. ¿Qué cosa es fiebre o hiperpirexia? Es la elevación de la temperatura corporal por encima de la fluctuación diaria normal. Ocurre por acción del centro hipotalámico. El que se encarga de regular la fiebre siempre es el centro hipotalámico. Se activan las neuronas del centro vasomotor, se produce vasoconstricción, que es la frialdad en manos y pies, que luego va generalizándose. Ustedes, si ven a una persona que hace fiebre, en la primera etapa va a tener una etapa de hipotermia por vasoconstricción. La termogénesis va a incrementar de 1 a 2 grados la temperatura a partir de la contracción muscular o el consumo de reactantes producidos por el hígado.
el hipotálamo mantiene la temperatura hasta reducir la producción de pirógenos, ¿no? O por acción farmacológica de los antipiréticos. Luego se va a producir una vasodilatación que lo que va a hacer es tratar de expulsar, de minimizar la temperatura, ¿no? E inicia la sudoración hasta recuperar el punto de equilibrio. Es lo que pasa cuando tienen calor. Cuando tienen calor, ¿qué hacen ustedes? Se meten a la ducha, ¿cierto? Ya, la idea es esa. Si se produce la sudoración es para bajarse la temperatura. La fiebre mayor de 41.5 grados es denominada hiperpirexia, ¿no? Para el caso, las hiperpirexias generalmente son causadas por afecciones del sistema nervioso central. Existen sus excepciones. Por ejemplo, una vez tuve un paciente con rabia que alteró todo el centro hipotalámico y el paciente hizo hiperpirexias de cerca de 45, 46 grados, ¿no? Y se bajaba a hipotermias por debajo de 35 dentro de la alteración. Entonces, esas son situaciones que ya no son reguladas básicamente por pirógenos endógenos, sino eso es por una alteración del centro hipotalámico. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de temperaturas, no piensen que tiene una infección, piensen más bien que ahí hay un daño a nivel hipotalámico que está causando ese problema en el paciente. ¿Ya? Otra cosa que quiero que se la quiten de la cabeza, ¿no? Es que la fiebre va a producir meningitis. ¿Ya? O sea, porque muchas veces ustedes cuando hablan con las mamás, cuando llegan los niños a la emergencia, viene la mamá desesperada con su hijito que tiene 39.5 de fiebre y dice: doctor, le va a dar una meningitis si no le para la fiebre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es por alguna asociación que hicieron con un cuadro meningio, pero no es cierto. Ahora, si tiene 39.5 de temperatura, ¿no? Lo que hay que hacer es facilitarle, en todo caso, la baja de la temperatura, y para eso lo que vamos a utilizar primero son medios físicos. Recuerden la sudación, ¿no? Ahora, ¿ustedes sudan helado? No. Sudan a temperatura mala, ¿no? Entonces, la baja de temperatura, los medios físicos siempre tiene que ser regulada, ¿no? Porque si le van a poner en hielo, al paciente, lo que van a tener es una hiperemia reactiva. Pero no se hace eso, sino se va bajando gradualmente. Hay cuestiones que se pueden diferenciar, sí, golpe de calor, por ejemplo. Golpe de calor hasta tienes que poner enemas de abuelada, que también es un parte de manejo, ¿no? Pero esas son excepciones a la regla, ¿ya? Lo normal es que lo bajen con medio físico. Y si no bajan con medio físico, podrán usar algún antipirético. ¿Ya? Pero la fiebre no es nuestra enemiga, ¿no? La fiebre tiene una función bactericida y una función virucida predominante. ¿Alguien preguntaba algo? Y en relación a la hipertermia maligna, doctor. Esa es otra cosa, no está relacionado con la hipertermia maligna, que es lo que estoy diciéndote, está relacionado con una lesión en los centros reguladores de temperatura. Eso es hipertermia. Eso es hipertermia, ¿ya? No es fiebre, eso es otra cosa. Entonces, patogénesis de la fiebre. Los pirógenos exógenos en su mayoría son producidos por los productos microbianos, por las toxinas o propiamente el organismo. Ya hablábamos de los lipopolisacáridos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los lipopolisacáridos y la proteína A? ¿Se acuerdan de eso? Me van a decir sí, ¿no? Espero que sea verdad lo que me dicen, ¿no? Las enterotoxinas del Staph aureus A y B que van a producir los superantígenos, que también lo han visto en la primera clase, ¿no? Y por la cual se han sacado 20, muchos en este salón. Pero este salón ha sido una gloria para sacarse 20, ¿sabes? Sí. Felicitaciones a todos. Citoquinas pirógenas, interleuquina 1, interleuquina 6 encontradas en las neutrofilias, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, el factor neurotrópico ciliar y la activación de los toll-like receptors van a desencadenar el incremento
de una sustancia denominada prostaglandina E2. La prostaglandina E2, acuérdense bien de esta también, así como se acuerdan de las otras, del factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y todas esas cosas, acuérdense que la prostaglandina E2 es la que está relacionada principalmente con la elevación de la temperatura a nivel de hipotálamo. O sea, el hipotálamo cuando ve que hay prostaglandina E2 va a comenzar a desarrollar el mecanismo de fiebre. En el cerebro es responsable de elevar el set point hipotalámico, o sea, elevar la temperatura. El incremento de esta prostaglandina en circulación es responsable de la sensación también de mialgias, o sea, el dolor muscular que se siente, y las artralgias que se siente cuando uno va a tener fiebre. Cuando uno va a tener fiebre, siente el cuerpo descompuesto, siente dolor. Eso es producida por la famosa prostaglandina E2. Pregunta siempre importante: ¿tratar o no tratar la fiebre? La mayoría de casos están asociadas a infecciones autolimitadas. No hay evidencia clínica que los antipiréticos retrasen la resolución de las infecciones bacterianas o virales. Moraleja: ¿tiene fiebre? Déjalo que haga fiebre. Déjalo que haga fiebre. No te desesperes. Doctor, tiene 38. 38,5. Doctor, tiene 38,5. Dale agua. Doctor, ¿se va a morir? No, no se va a morir. Tranquilo, hay que seguir viendo, ¿no? Darle tiempo a que la fiebre mate por sancochamiento a los virus y a las bacterias. ¿Me entiendes? Eso es importante, la temperatura. El organismo hace todo un esfuerzo de elevar la temperatura para matar a los virus y a las bacterias, y nosotros ni bien tiene 37,4 le damos un antipirético y lo cortamos, ¿no? O sea, nos hacemos, o sea, vamos en contra del organismo. O sea, lo que debemos es favorecer el tema de fiebre. O sea, tiene solo pensar en usar antipiréticos por encima de 38,5. Solo eso. Y si no lo usan, mejor. Entonces hay que ser bien cautos. Entonces, para eso ustedes evalúan al paciente constantemente. ¿Entienden? ¿No? No es que tienen, ya, déjalo nomás, no le des nada. No, tienen que evaluar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. El tratamiento rutinario de la fiebre puede enmascarar un manejo inadecuado de una infección bacteriana, lo que estoy diciendo, particularmente en ausencia de identificación de un cultivo. Algunos pacientes tienen patrones característicos de fiebre: la fiebre en gingiva de dromedario de la fiebre tifoidea, en el caso de la tuberculosis diseminada, la fiebre que tenemos vespertina con sudoración profusa, la disociación pulso-temperatura que se ve con algunos gram negativos, por ejemplo en la tifoidea, la hipotermia en los pacientes con shock séptico, que es importantísimo tomar en cuenta. Cuando les llega el viejito, o sea, esa es la clásica, les llegó el viejito a la emergencia, y le dices a la enfermera: señorita, tómele la temperatura. La señorita viene, le pone el termómetro y te dice: pero doctor, está frío, está friecito, está fresquito. Está fresquito, entonces tú dices: está fresquito. Entonces van y lo tocan y realmente está frío, está fresquito, ¿no? Está fresquito. Entonces ya no le toman la temperatura: no tiene fiebre, está fresquito, está fresquito. Los fresquitos son ustedes que no lo están tratando al paciente. Porque ¿qué pasa? El paciente puede estar haciendo ¿qué cosa? Y pues tú ya no te vas a olvidar eso. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo. Ya no te vas a olvidar que tiene hipotermia en tu casa. Ya, yo sé que tú vas a ser experto en fiebre. Si está con temperatura menor de 36,4, está hipotérmico. Y si está hipotérmico, quiere decir que ese compadre no tiene leña para hacer fogata, ¿no? Le faltó carbón para la parrilla, ¿no? O sea, no tiene ATP, no está produciendo ATP. Entonces, ¿qué sucede? Si no tiene y no está produciendo, no tiene la capacidad de hacer fiebre. Entonces no tiene la capacidad de destruir organismos. Por lo tanto, ¿está bien o está mal? Está muy mal, está pésimo. O sea, cuando ustedes vean un viejito que está con 36 de temperatura, no digan que está fresquito, porque si está fresquito pongan su gaseosa al costado, pues, ¿no? Y se la toman. No es eso. El paciente está hipotérmico, no está desarrollando temperatura, no está generando calor para hacerle frente a la infección.
Por lo tanto, es un paciente que está grave, está muy grave, ¿no? Entonces, lo normal es que haga fiebre. Cuando el viejito hace fiebre, tranquilo, está haciendo fiebre, o sea, tiene carbón para su parrilla, ¿no? Acuérdense, tiene maderita para su leña, porque puede quemar al bicho, ¿no? Entonces, cuando no hace fiebre, preocúpense. Y ni qué decir los niños. Los niños hacen febrones, ¿no? Así, cualquier cosa es una fiebre enorme. Entonces, eso quiere decir que está el organismo funcionando adecuadamente. Si el niño no hace fiebre, pucha, eso es de espanto. Hay que saber interpretar la fiebre. Por eso te doy el trabajo de explicarles cómo tratar la fiebre. Tratamiento de la fiebre. El objetivo va a ser reducir el set point hipotalámico y facilitar la pérdida de calor. Adicionalmente, es reducir síntomas sistémicos como el dolor de cabeza, las mialgias, las artralgias. Ahora, para el manejo de la fiebre en el mundo actual, tal como lo estamos viviendo, nosotros debemos de preferir utilizar el acetaminofén frente a cualquier otro AINE. Es más, podemos utilizar el paracetamol principalmente frente a cualquier otro AINE, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden bien que los AINES en un país donde tenemos dengue epidémico y que yo diría, lo digo yo, que es endémico, pero de todas maneras todavía nadie lo ha aclarado, pero ya probablemente ahorita el ministro lo va a tener que decir. Ya, pero en un país donde tenemos dengue a cada rato, ¿no? Entonces no podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos a mano libre. ¿Por qué? Porque no podemos condicionar sangrados. Ni qué decirlo en caso de COVID, que también usábamos paracetamol, ¿ya? Ni siquiera nombro los corticoides, ni siquiera los estoy nombrando, porque eso ya es una aberración, usar corticoides en fiebre. En algunos pacientes el tratamiento de la fiebre es altamente recomendado por la elevación de un grado por encima de 37, incrementa el consumo de oxígeno en 13%. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un paciente catabólico, o sea que está en muy mal estado, ¿no? Probablemente ahí tendríamos que reevaluar nuestras consideraciones y ver si es que conviene permitir que la persona desarrolle fiebre o no, ¿no? Son los casos menos, pero hay que tener en consideración esas situaciones si es que el paciente, por ejemplo, es un paciente que está con dificultad respiratoria severa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Incrementar fiebre en esos pacientes era trágico, ¿no? Entonces, hasta ahí el caso, lo que respecta a fiebre. Síndrome mononucleósico. Se denomina síndrome mononucleósico a toda entidad que cursa con la triada de fiebre, poliadenopatías y faringoamigdalitis. Hasta un 90% de los casos está relacionado con una primoinfección aguda por el virus del Epstein-Barr, cuadro conocido como mononucleosis infecciosa, que característicamente se asocia con una linfocitosis en sangre periférica con linfocitos activados. El 10% de los casos, dice, de síndrome mononucleósico lo forman otras etiologías que incluyen virus, bacterias, parásitos y otras entidades más infrecuentes como efectos secundarios de fármacos, enfermedades sistémicas autoinmunes y hematológicas. Cuando es debido a alguna de estas entidades, se denomina síndrome similar a la mononucleosis o síndrome mononucleosis-like. La mayoría de los síndromes mononucleósicos, incluida la mononucleosis infecciosa, cursa en paciente inmunocompetente, ¿no? De forma benigna y es autolimitada. Etiología. Causas infecciosas es en el 99% de ellas. El virus de Epstein-Barr va del 50 al 90% de las causas. Es el más frecuente y es responsable de la enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa. Las causas no relacionadas a Epstein-Barr, que están los virus. Los más frecuentes son el citomegalovirus, los herpes virus, rubiola, adenovirus, enterovirus, hepatitis B, hepatitis A, herpes 1, VIH, y eso es típico en la primoinfección. De todo esto, ¿qué tenemos que aprender?
Si el paciente viene con un síndrome mononucleósico, entonces ustedes tienen que preguntarle siempre por qué cosa gusta. Si está relacionado con esto. ¿Por qué cosa tienes que preguntar a los pacientes si vienen los síntomas mononucleósicos? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Ah? Viene con fiebre, viene con ganglios inflamados, y tú estás pensando, oye, este compadre tiene su síndrome mononucleósico, ¿no? Entonces, y tú dices, me dijeron que tenía que preocuparme por el VIH. ¿Qué tienes que preguntar? ¿Estamos hablando de tipo de infección? ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué tienes que preguntar? Se ha tenido contacto con HCH. VIH o a... Si ha tenido relaciones sexuales sin condón en las últimas 2 semanas. ¿Juegas o no juegas? Sí juegas. Entonces, piensen en eso. O sea, que no se les olvide eso. Olvídense de todo. ¿No? Olvídense de todo. Pero no se olviden de que a un síndrome mononucleósico, lo primero que deben de preguntarle es si ha tenido contacto sexual de riesgo en las últimas 2 semanas. Y si ha tenido contacto sexual de riesgo en las últimas 2 semanas, tienen todo el derecho de pedirle la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque si hacen un diagnóstico temprano del paciente con VIH en ese momento y le dan tratamiento antirretroviral de forma temprana a esos pacientes, entonces el pronóstico de esos pacientes es excelente. Ya que se infectó, no hay nadie que se lo quite, pero el pronóstico es muy bueno. Entonces hay que tener en cuenta. Y por autonomacia, entonces lo que vamos a entender ahora, que si esto salió así, entonces, si viene con una gonorrea, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar? Mónica, viene con una gonorrea, dice, doctora Mónica, me sale pus. Y le sale, y tú le miras y le sale pus. ¿Qué le tienes que preguntar? He tenido relaciones contra la natura. ¿Qué? Habla fuerte, por favor. Sin protección. No. Si le sale pus, Contra la natura. le sale pus. Sale pus. ¿Qué le vas a preguntar adicional? Tú sabes que la gonorrea se contrae en si estás haciéndole pus es porque está contraído, está contraído el hígado. ¿No? ¿Qué le tienes que preguntar? Tienes que preguntarle si tiene síntomas relacionados con síndrome mononucleósico. Al revés. O sea, ¿me entiendes? Si sale pus, o sea, si tiene un ETS, tienes que preguntar, oye, ¿está con fiebre? Oye, ¿se te inflamaron los ganglios? Oye, ¿qué más? ¿No? ¿Tienes malestar general? Entonces, ¿por qué? Porque si le dices sí, entonces ustedes dicen, puede haber adquirido también un VIH. O sea, las dos cosas, algo vas a preguntar. Doctor, pero en el caso de VIH, ¿cuánto tiempo, si es que se hacen las pruebas, es probable que salga negativo? O si se podría salir positivo con solamente 2 semanas? Ya se salvó el escándalo. Ya. Cuando tú tienes un paciente con síndrome, eso lo vamos a explicar más dentro de un rato, ¿ya? Pero cuando tú tienes un paciente con síndrome retroviral agudo, ¿no? Cuando tú tienes síndrome retroviral agudo, entonces lo que vas a tener es una elevación muy marcada de la carga viral, ¿no? Pero luego, inmediatamente, el paciente se hace su protección. Eso vamos a verlo. Está buena la pregunta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué otras están relacionadas? Las bacterias, dentro de ellas la brucela, la bartonella, la salmonella, la tularemia, la leptospira, el streptococcus, la tuberculosis, porque también produce adenitis tuberculosa, los protozoarios dentro de la toxoplasmosis. En otras palabras, todo está relacionado con el síndrome mononucleósico, ¿se dan cuenta? Dentro de las enfermedades no infecciosas, las conectivopatías están el lupus, sarcoidosis, enfermedad de Kawasaki. Dentro de las neoplasias, las leucemias, los linfomas, ¿no? Enfermedad de Hodgkin. Hay reacciones de hipersensibilidad a fármacos como fenitoína, carbamazepina y el ácido aparamino salicílico. Pero esas son por descarte.
Todo lo que no sea infeccioso sale por descarte. Le descartaron todo lo posible y ya, bueno, pucha, que está tomando filitoína, eso le está produciendo el síndrome mononucleósico. Pero no se vayan con eso al aprender de primera mano. El virus de Epstein-Barr, también conocido como el virus de herpes humano tipo 4, es un miembro de la familia de virus herpes. Es uno de los virus más comunes de los seres humanos. Se encuentra en todo el mundo. La mayoría de las personas se han infectado con el virus de Epstein-Barr en algún momento de su vida, ¿no? El virus de Epstein-Barr, que es el virus que le llaman de la enfermedad del beso. Uno piensa que esas siglas son virus de Epstein-Barr, pero es mentira, es virus de la enfermedad del beso. Se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales. ¿Cómo se comparten los líquidos corporales durante el beso? Cada uno ya sabe cómo. Y el que no sabe, pregúntele a su amigo para que le enseñe. Fisiopatología. Ya ustedes no se pregunten ahorita. Se replica casi exclusivamente en las células epiteliales humanas de la orofaringe y los linfocitos B. No se han obtenido muestras en el medio ambiente, lo que sugiere que su reservorio principal siempre es el humano. Y el humano besucón con mayor frecuencia. Se transmite, se transmite principalmente por contacto con secreciones corporales, sobre todo las orofaringes, principalmente diría yo por eso. Puede haber transmisión indirecta por fomites. La infección por contacto es frecuente especialmente en los adolescentes. Ya sabemos por qué, no hay que explicarles mayor cosa. La transmisión vertical del virus de Epstein-Barr es prácticamente rara. El periodo de incubación va de 1 a 2 meses. El estadio prodrómico, o sea, antes de los síntomas, puede ser asintomático, especialmente en los niños pequeños, ¿no? Generalmente 1 de cada 10 niños es sintomático, pero puede incluir malestar general, cefalea y fiebre. Los síntomas principalmente se van a presentar en adolescentes y adultos jóvenes y se dan entre 2 y 4 semanas. Esto es clásico en los cachimbos, ¿ya? Los cachimbos es clásico que se... No sé por qué, pero es muy frecuente, ¿no? ¿Qué será? La triada clásica de los síntomas del mononucleósico es fiebre, linfadenopatía y faringitis. ¿Ya? Eso ya lo hemos conversado. Ahí vemos una garganta inflamada por ello. Avancemos. Síntomas adicionales pueden ser la cefalea, malestar general, que puede progresar a una fatiga persistente o severa. Presencia de petequias presentes en la unión del paladar duro y el paladar blando cuando examinan garganta. Halitosis. Hepatoesplenomegalia, hay crecimiento del res, obviamente si hay ganglios crecidos puede crecer el res. Puede presentar dolor abdominal, en algunos casos ictericia. Algunos, en el caso de Epstein-Barr, puede estar muy asociado también a algún tipo de hepatitis, ¿no? Que pasa rápidamente, ¿no? Ahora, hay un síndrome que también se ha referido, que es el síndrome de Hoffmann, que es párpados superiores hinchados o edematosos, ¿no? Y en ese caso se desconoce, no se conoce muy bien la fisiopatología de este síndrome, pero se ve un hinchazón de párpados que luego se va resolviendo. Puede haber este tipo de erupción, ¿no? Entonces, que es muy similar al sarampión, ¿no? En el caso del sarampión es una erupción morbilliforme, ¿no? Y generalmente centrífuga, ¿no? Hay que ver sarampión para darse cuenta de ese detalle. Pero se ve estos cuadros de enrojecimiento. Esto también se ve en dengue. Los pacientes con dengue se les puede ver eso. Síndromes neurológicos pueden haber 2 a 4 semanas después de la aparición de los síntomas iniciales. Dentro de ellos, el Guillain-Barré puede ser un cuadro importante a tomar en cuenta. Las parálisis faciales, ¿no? Ahora, podría haber cuadros meningos como inflamación aséptica del cerebro o también cuadros que comprometen nervios centrales o periféricos. Mononucleosis crónica, eso es una situación muy rara, ¿ya? Pero se caracteriza por fiebre crónica recurrente, fatiga, pérdida de peso, linfadenopatía, disminución del conteo de células, puede haber compromiso neumónico y también compromiso hepático. No es lo más frecuente. Esto es más o menos cómo se hace un abordaje diagnóstico cuando nosotros sospechamos el síndrome mononucleósico. Hay que hacer las pruebas, hay que hacer el test de linfocitosis, pruebas de anticuerpos para poder hacer el diagnóstico. Pero miren,
dentro de lo que tenemos que ver, ¿no? Es si es que hay un paciente de alto riesgo y en ellos siempre pensar en VIH. Esto es lo importante del asunto, ¿no? Lo más importante del síndrome mononucleósico es no olvidarse de descartar el VIH. Todas las enfermedades que les he nombrado van a pasar. La que se queda es esta, ¿no? Y lo otro es también que si hay contacto sexual y ha habido riesgo y es mujer, hay que también ver embarazo. Y si la mujer, por desgracia, está embarazada, entonces tenemos que ponernos a buscar otras pruebas como son citomegalovirus, toxoplasma, VIH, aquí no está puesto, pero también rubiola y todas ellas, porque todos ellos son teratogénicos, acuérdense lo mismo. ¿Ya? Ok, avancemos. En el diagnóstico es por leucocitosis linfocítica absoluta o relativa, miren, ¿no? Debe haber más de 10% de linfocitos reactivos, lo que le llamamos nosotros una reacción leucemoide, ¿no? Y también linfocitos atípicos. O sea, si ustedes ven linfocitosis y ven que la desviación izquierda es muy severa, ustedes están en toda la condición de decir que aquí hay una reacción leucemoide. Tienen que pedir anticuerpos heterófilos y linfocitos atípicos para poder hacer un diagnóstico de virus de Epstein-Barr. Puede haber anemia, leucopenia y trombocitopenia. La eritrosedimentación puede estar elevada. La proteína C reactiva debe estar elevada usualmente porque estamos hablando de una infección de este tipo. Miren, las transaminasas pueden elevarse, básicamente transaminasas, y que nos pueden hacer pensar en un cuadro hepático. Pero existen otras enfermedades que también pueden elevar transaminasas en el síndrome mononucleósico. Una de ellas es el dengue, ¿no? Y es signo de gravedad, por ejemplo, en el caso de... La prueba rápida para la mononucleosis es la de monospot o de anticuerpos heterófilos. Detecta anticuerpos producidos en respuesta a la infección por Epstein-Barr. Tiene una sensibilidad aceptable, por encima del 85%, y su especificidad es de 100%, o sea, ni vuelta que darle, ¿no? Si es que tiene una especificidad del 100%, nos sirve para diagnóstico, ¿no? Entonces, si hay reactividad, no es necesario realizar más pruebas. La serología va a detectar anticuerpos contra Epstein-Barr y vamos a ver inmunoglobulina G o M, ¿no? M nos está hablando de un caso agudo, ¿no?, en el paciente. Diagnóstico de laboratorio de la infección. Miren, el aislamiento del virus es altamente específico, la detección del antígeno es altamente específico. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos heterófilos, ¿no?, son rápidas, son efectivas, ¿no?, y son altamente sensibles. Entonces, yo considero de que cuando tienen un caso de sospecha de mononucleosis, pidan anticuerpos heterófilos, pidan la prueba, las pruebas serológicas, con eso tienen una muy buena aproximación diagnóstica. Y si ya, pues, si existe mucha duda, ya las pruebas de aislamiento de virus podrían ser las indicadas. Este es un linfocito atípico, ¿no? No sé por qué es atípico, pero me parece que es por las granulaciones que está presentando. El diagnóstico diferencial por citomegalovirus, infección por VIH, infección estreptocócica por gram positivos, enfermedad por toxoplasma gondii, parainfluenza, difteria, herpes virus humano. Entonces, importante tener en cuenta VIH y toxoplasma gondii si es que es una persona, si es una mujer que está gestando. El tratamiento es sintomático, ¿no? Una buena hidratación es suficiente, pueden utilizar paracetamol, con eso pueden manejar muy bien las molestias. La persona tiene que estar en reposo, que también va a estar con malestar marcado, ¿no? Si hay crecimiento del vaso y del hígado, hay que tener cuidado, ¿no?, porque puede ser muy excesivo y eso puede condicionar un daño en el vaso que puede ser muy peligroso. Corticoides, muy lejano. Yo realmente nunca he usado corticoides en pacientes con Epstein-Barr, solamente he dejado que pasen y con sintomáticos van bien. Complicaciones: anemia hemolítica, trombocitopenia, hepatitis aguda, colostasis, ruptura esplénica, y hemos hablado por qué, cuadros meningios o encefalitis, miopericarditis, neumonía por Epstein-Barr y obstrucción de las vías aéreas cuando crecen mucho los ovarios.
Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que una complicación tardía o un problema tardío del Epstein-Barr son neoplasias. Epstein-Barr está muy asociado a linfomas, a enfermedad de Burkitt, ¿no? Y otras neoplasias. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles cuando tenemos un paciente con un cuadro crónico. No existe terapia antiviral específica actualmente, ¿no? Y hablamos de reposo, analgésicos. Y esto hay que tener en cuenta. La administración de penicilina o aminopenicilina puede desencadenar la presencia de erupciones. O sea, si tenemos un cuadro de mononucleosis infecciosa, entonces no deberíamos de incrementar el uso, no podemos añadir ni de profilaxis. El uso de antibióticos beta-lactanos. ¿Por qué estudiar la infección aguda de VIH? Y eso va a responder a la pregunta que hizo. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Ah? Cristian. Lo que dijo Cristian. La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, sumado al mayor acceso de terapias antirretrovirales, han llevado a un aumento del número y la sobrevida de pacientes que viven con esta infección. Si bien existe una relativa facilidad para realizar el diagnóstico de un paciente con infección crónica de VIH, existe por otro lado una relativa dificultad para realizar el diagnóstico de infección aguda en etapas tempranas de infecciones. Esta situación es de importancia desde el punto de vista de salud pública, por cuanto en la infección aguda es cuando se producen las viremias más elevadas y por tanto la mayor facilidad para que el sujeto sea infectante y disemine la infección viral. Eso es de importancia en salud pública. Lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ya? O sea, si nuestro paciente, el paciente de Mónica tenía con pus en su pelo y Mónica le preguntó si tenía síndrome mononucleósico y el paciente le dijo, sí, me duele la garganta, está inflamada mi garganta, estoy haciendo fiebre. Entonces Mónica agarró, le preguntó a Cristian y Cristian le dijo, sí, una infección aguda, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hay que hacer, ¿no?, es, si es una infección aguda, están pensando, ¿no?, hacer rápidamente el diagnóstico, ¿no? Con 2 semanas es muy probablemente que las pruebas de cuarta generación que detectan antígenos lo puedan detectar y entonces iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral para el paciente. ¿Por qué? De esa manera reducimos la carga viral del paciente, puesto que en esa etapa en que está con el síndrome mononucleósico, lo que vamos a tener es unas viremias excesivamente altas. Y si ese paciente tiene relaciones sexuales en esos días, es muy probable que contagie a su pareja. Entonces, debemos de controlar esa situación. Es difícil, es muy difícil, pero yo creo que está mucho en el manejo diagnóstico. Entonces, el síndrome retroviral agudo es la manifestación inicial del VIH y ocurre en la mitad o 2/3 de las personas recientemente infectadas. No es una rareza, sí existe. ¿Por qué se caracteriza? Miren, fiebre, 80%, rash en la mitad, úlceras orales, artralgia, faringitis, anorexia, baja de peso, compromiso de estado general, mialgia, fiebre y rash. Es un síndrome mononucleósico, solamente que lo que tenemos aquí es un VIH. Acá quiero mostrar, esta gráfica he querido sacarla del original, no he podido, pero de todas maneras quiero que vean la efectividad de las pruebas. Cristian, mira la efectividad de las pruebas. Mira, cuando esta es la carga viral, esta es la etapa en que mayor cantidad de virus tiene el individuo, ¿no? Y después llega el sector. Y estamos hablando de los primeros días, ¿no? Días desde el inicio de la infección, ¿no? ¿Alguien ha malogrado lograr? Sí, eso no es parte del nombre. Bueno, no quiero opinar más de eso. Acá bien, los primeros 20 días hasta 25 días, mira Mónica, los primeros 25 días de su paciente, miren, va a ser altamente infectante. Pero ¿qué pruebas puedo hacer en esa primera etapa? Miren. Podría ser una carga viral que es costosa,
pero podría ser también un dosaje de realidad. Le puedo pedir antígeno P24, que es generalmente lo que pido, ¿no? Dentro de la prueba rápida, la prueba de cuarta generación, tienes el antígeno P24. Entonces, el antígeno P24, mira, entre el día 10 y 20 le puede salir positivo con facilidad, ¿no? Bueno, anticuerpos neutralizantes, mira, recién a partir de los 2 meses. Anticuerpos contra el GP41 están a partir del primer mes. Complejos antígenos anticuerpos, igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Acá. Estos forman parte del famoso Western blot, ¿no? Western blot, miren, ¿dónde está? Western blot. Un mes. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico oportuno, Cristian, ¿pedirías Western blot? Tanto esfuerzo para mí así. No, pues, estamos en el día 30, entonces si tienes pruebas mejores como el antígeno 24 que te saca ahí, si quieres hacer un diagnóstico oportuno, Mónica, ¿le pedirías Western blot? Entonces dile, oye chino, te estás equivocando. Te estás equivocando, no le pedirías. Le tendría que pedir un P24 para poder tener una respuesta rápida. Entonces, es ilógico pedir el Western blot en el momento, en el mundo actual. Cuando yo tenía su edad, era el Western blot la prueba. Pero yo ahora uno de ustedes venga y me diga Western blot, Confirmatoria. y Monse quieren, ¿no? Ese todavía se quedó en la época de gris, ¿no? Doctor, disculpe, pero en la realidad, yo sé que es el mundo ideal, pero en la realidad, ¿qué se le pide al paciente? P24. En la realidad se pide prueba rápida, P24. ¿Es la más barata? Es la que tienen... Todos los centros de salud tienen Esa P24. es la rápida, La de cuarta generación, esa es la que tiene. Ese es el mundo real, ¿no? O sea, en 2 semanas ya, en 10 días... inmediatamente, en 2 semanas yo tengo un resultado de ese paciente. No, o sea, por eso pongo esta diapositiva, para que tengan en cuenta ese. ¿No? O sea, el Western blot ya es una prueba antigua. Antes era una prueba confirmatoria. Cuando yo era joven. Cuando Yo tengo, este año cumplo 25 años de infectólogo, y no estoy hablando de cuando yo era inicialmente infectólogo, sino cuando era alumno, que ya ahorita cumplo 30 años de haber salido de la universidad. Entonces, de esa época es el Western blot. Ok, carga viral y plasmática y recuento periférico del CD4. Miren, acá vamos a ver lo que pasa. Las primeras semanas vamos a tener una elevación marcada de la carga viral, y el CD4, miren cómo va a caer. ¿Se ve mi puntero? Sí. Sí. Miren cómo se va cayendo el CD4, ¿no? Después de 4 semanas, que es la época en que ya comienzo a tener, después de 4 semanas en la prueba, que las pruebas serológicas ya me comienzan a dar positivo, ¿no? Miren, ya la carga viral, que era elevadísima, ya comenzó a decaer, el CD4 se comenzó a elevar. Entonces hemos perdido esta etapa hiperaguda que debo de controlar. Esta es la respuesta inmune, ¿no? Después de la infección. Miren, inflamación en el sitio de la infección, en la primera, ¿no? Desviación del CD4, expansión de los monocitos. O sea, entre la transmisión y la semana 1, ¿ya? Entre la transmisión y la semana 1, yo voy a tener los eventos más críticos en el paciente, ¿no? Esta etapa, ¿no? Esta etapa de aquí, tengo la expansión monocítica. Si nosotros sabemos que en esa primera etapa se produce la expansión monocítica, quiere decir que ya se estimuló el CD4, ¿sí o no? Ya se estimuló el CD4. Si ya se estimuló el CD4, ya fue a los centros germinales. Y si ya fue a los centros germinales, ya nada puedo hacer por el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo cojo los 3 primeros días, ¿no? Y le doy tratamiento antirretroviral en esta etapa, yo voy a controlar la infección. Hace 1 o 2 horas, hace un ratito cuando vino Stephanie y me dijo, doctor, ¿qué cosa es PrEP? ¿Qué cosa es PrEP? PrEP y PEP apuntan a estos 3 días, ¿no? PrEP como profilaxis preexposición y PEP como profilaxis posexposición apuntan a coger
esa etapa en que el virus entró y todavía no ha migrado al gato. Entonces, es importante porque son las 72 horas más críticas en las que uno puede manejar un paciente. Entonces, si el paciente de Mónica viene con pus en el pene y Mónica le dice, ¿te sale pus, papito? Sí, me sale pus. Entonces, ¿de cuándo tuviste tu relación sexual? Ayer. ¿Le das PrEP o no le das PrEP, Cristian? Sí. Si le sale pus, ¿de cuándo tuviste tu relación sexual? Hace una semana. ¿Le das PrEP o no le das PrEP? Gus. ¿Le das o no le das? Pasó una semana. ¿Le das o no le das? Si decimos que los 3 días a partir de la relación sexual son críticas, pasó una semana, ¿le das o no le das? Ya no, ya pasó. O sea, acuérdense, 72 horas. Violaron a una mujer. Como la primera de Claro, pero no estamos hablando de esa situación, estamos hablando del virus. Violaron a una mujer. Entonces, si la violaron a la mujer, entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de evitar el contagio de VIH? ¿Tengo que darle tratamiento antes de cuánto? Si no, estoy mal. No puedo aceptar que me venga una violación con una semana de relación. Y eso a veces sucede. Y cuando sucede, o sea, me da de voltear de cabeza al patólogo que lo vio o al que la vio. Porque es una irresponsabilidad. Entonces, estos son los factores que van a influir en la progresión o en el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver en la progresión la disfunción de células B, el consumo de los linfocitos T, la adaptación del virus, la inflamación o la desviación del CD4. Lo que van a controlar la enfermedad es la respuesta persistente de los linfocitos T citotóxicos, las cargas de citoquinas controladas, ¿no? El control de los NK, la producción, disminución de producción antiviral, mejorar la producción antiviral de las células T, mejorando su respuesta inmune. O sea, hay que ver los factores que van a favorecer o que van a desfavorecer lo que viene a ser la progresión de la enfermedad. Esto es para que revisen con señalización, no se los voy a preguntar, es más difícil, pero pueden leerlo, ¿ya? Que habla sobre infección aguda en el sitio de infección. Efectos de la administración temprana de la terapia antirretroviral, lo que hablamos de PrEP o PEP. Miren, ¿no? Evita lo que viene a ser diseminación en sangre, diseminación a linfáticos o, si ha habido sexo, ¿no? La diseminación a nivel del tracto gastrointestinal. El inicio temprano del tratamiento antirretroviral favorece la perspectiva de la disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas al VIH y de la aparición de nuevos casos. Los beneficios individuales con claro impacto en el pronóstico se han demostrado en múltiples trabajos: optimización inmunológica, aumento de la sobrevida útil, limitación del reservorio viral, reducción de la incidencia de tuberculosis, entre otras cosas. Además, el inicio temprano de la terapia en una proporción significativa, ¿no? De personas infectadas constituye una estrategia de prevención de la transmisión con impacto a la comunidad, lo que es PrEP y PEP, ¿no? Pero esta intervención no brindará los beneficios esperados si no se cuenta con el diagnóstico oportuno y la retención del paciente en el sistema. O sea, tenemos que diagnosticar oportunamente, ¿ya? Y el diagnóstico oportuno es apenas el paciente esté presentando síntomas de sospecha. Ahí terminamos. ¿Listo?